vi a mi esposa besando a otro hombre en la fiesta. Me fui sin decir una palabra y nunca miré atrás. Ella pasó meses construyendo una vida secreta a mis espaldas. Lo que olvidó fue que soy un tipo de ti. Encontrar cosas que la gente intenta esconder es literalmente mi trabajo. Me llamo Evan Holland. Tengo 41 años y durante los últimos 14 años he trabajado como analista senior de sistemas de TI en Meridian Corp, una empresa tecnológica de tamaño mediano en Austin, Texas. Salario decente, buenos beneficios, cero emoción. Yo era el tipo que mantenía los servidores en funcionamiento mientras todos los demás se llevaban el crédito. Estaba bien con eso, o al menos me decía a mí mismo que lo estaba. Había tenido una idea durante años. Un estudio de desarrollo web independiente, pequeño, ágil, enfocado en negocios locales que no podían pagar las grandes agencias. Nada llamativo, solo trabajo sólido a precios honestos. Incluso había esbozado un plan de negocios 2 veces. Pero cada vez que se lo mencionaba a Agnes, ella tenía una forma de desinflarlo sin levantar la voz. Evan, eres un asalariado, me dijo una vez, sin siquiera levantar la vista de su laptop. Así eres tú. Algunos hombres están hechos para dirigir cosas. Tú estás hecho para mantenerlas. Recuerdo haber mirado la parte de atrás de su cabeza después de que dijo eso, sintiendo algo apretarse en mi pecho. No discutí. Cerré mi cuaderno y guardé la idea de nuevo. Agnes era gerente de marketing en una agencia del centro llamada Crestline Media. Inteligente, bien vestida, siempre la persona más arreglada en cualquier habitación. Cuando nos conocimos hace 15 años en una barbacoa de amigos en común, pensé que era la mujer más segura que jamás había visto. Me enamoré rápida y profundamente. Nos casamos 2 años después, compramos una casa en el barrio de Brentwood, y cuando nuestra hija Lily llegó hace 6 años, pensé que era todo. Esta era la vida. Por un tiempo, fue bueno. Teníamos rutinas, chistes internos, panqueques los domingos por la mañana con Lily cantando canciones inventadas en la cocina. Pero en algún momento, alrededor de los 10 años, el calor comenzó a retirarse como una marea saliente. Agnes consiguió un ascenso, comenzó a viajar más por trabajo, llegaba a casa más tarde. Me dije a mí mismo que era solo una temporada. Todo matrimonio las tiene. Mantuve la cabeza baja. Hice mis turnos, llegué a casa, ayudé con el baño y la hora de acostarse de Lily, y me quedé despierto hasta tarde haciendo el tipo de pensamiento tranquilo que un hombre hace cuando no está seguro de lo que siente. Curtis, mi hermano menor, de 37 años y tan directo como un clavo de ferrocarril, me había estado diciendo durante meses que algo andaba mal. Te habla como si fueras un contratista que contrató, dijo una tarde mientras tomábamos cervezas en su casa. No un marido. Ella está bajo mucha presión en el trabajo, le respondí, girando la botella en mis manos. Curtis solo me miró. No insistió, pero no tenía que hacerlo. Las palabras flotaban en el aire entre nosotros como humo. El cambio que noté primero fue el teléfono. Agnes siempre había estado pegada a él, pero esto era diferente. Angulaba la pantalla para que no la viera, salía de la habitación para hacer llamadas, regresaba con la expresión un poco demasiado suavizada. No fisgoneé. No estoy hecho así, pero soy un tipo de ti. Noté patrones. Luego vinieron las noches tarde. 3, a veces 4 veces por semana, Agnes me enviaba un mensaje de texto alrededor de las 7, trabajando tarde de nuevo. No me esperes y llegaba después de las 10 oliendo a comida de restaurante y a algo caro que no reconocía. Le daba a Lily un rápido beso en la frente si todavía estaba despierta, se servía una copa de vino y desaparecía en el dormitorio. Empecé a dormir más ligero. 2 semanas antes de la fiesta, llegué a casa temprano del trabajo con una migraña. El coche de Agnes estaba en el camino de entrada, lo cual era inusual para un martes por la tarde. Abrí la puerta en silencio, no tratando de sorprenderla, solo cansado y moviéndome despacio. Ella estaba en la cocina. Teléfono pegado a la oreja, riendo, una risa baja y fácil que no le había escuchado usar conmigo en mucho tiempo. Me vio y la risa se detuvo a mitad de camino. Te llamo después, dijo al teléfono, luego lo dejó boca abajo en la encimera y me sonrió como si nada hubiera pasado. Estás en casa temprano. Migraña, dije, ve a acostarte.
Te traeré un poco de agua. Ella fue agradable, incluso atenta, y eso, más que cualquier otra cosa, me puso nervioso porque Agnès no era atenta sin una razón. Me acosté en el dormitorio oscuro con un paño frío en la frente, mirando el techo, repasando el calendario en mi cabeza. 14 años, una hipoteca. La sonrisa de Lily con los dientes separados y su costumbre de dormir con un brazo colgando de la cama. No iba a arruinar mi vida por un sentimiento, pero tampoco iba a ignorarlo. La invitación vino de un tipo llamado Derek Paulson, uno de los colegas de Agnès en Crestline Media. Una fiesta de inauguración en su casa en el barrio de Territown. El tipo de evento que Agnès llamaba importante para establecer contactos, y yo llamaba 2 horas de estar de pie sosteniendo una bebida que no quiero. Ella me había estado presionando para que fuera durante 2 semanas seguidas, lo cual en sí mismo era inusual. Agnès rara vez me presionaba a hacer algo ya. Eso debería haberme dicho algo. Condujimos un sábado por la noche a finales de octubre. El aire tenía ese primer toque de otoño. Hojas deslizándose por la carretera a la luz de los faros. Lily estaba en casa de Curtis para pasar la noche. Mi hermano se la había llevado el fin de semana. Algo sobre una promesa que involucraba pizza y una película que ella había estado suplicando ver. Estuve agradecido por eso más tarde. Muy agradecido. La casa estaba ruidosa cuando llegamos. Llena de gente que en su mayoría no conocía. Música demasiado alegre para la habitación. Vino fluyendo libremente. Grupos de profesionales pulcros riendo de cosas que probablemente no eran tan divertidas. Agnès entró y se transformó inmediatamente, hombros hacia atrás, sonrisa amplia, ojos escaneando la habitación como si buscara algo o a alguien en particular. Agarré una cerveza de la cocina y me instalé cerca de la pared del fondo, observando. Eso es lo que hago en las fiestas. Observo. Agnès siempre lo había llamado antisocial. Yo lo llamaba eficiente. Durante los primeros 40 minutos, ella circuló por la habitación y yo la seguí como se sigue una señal de la que no estás muy seguro si es estable. Se reía con demasiada facilidad. Tocaba los brazos de la gente cuando hablaba. Nada alarmante por sí solo. Pero había una energía en ella que no había visto en mucho tiempo. Viva, iluminada, presente de una manera que no había estado conmigo en meses. Luego desapareció. Le di 10 minutos antes de empezar a moverme. Revisé el comedor, el pasillo, el porche delantero donde unas pocas personas fumaban. No había Agnès. Estaba a punto de sacar mi teléfono cuando noté que la puerta trasera estaba ligeramente entreabierta. Una fina línea de aire frío atravesaba el suelo de la cocina. Salí. El patio trasero estaba tenuemente iluminado. Guirnaldas de luces enlazadas entre 2 robles, proyectando el brillo suficiente para ver. Una pareja estaba cerca de la valla a la izquierda, hablando en voz baja. Y a la derecha, medio escondidos detrás de una pérgola de madera cubierta de enredaderas muertas, los vi. Agnès estaba parcialmente de espaldas a mí. Estaba de pie cerca, demasiado cerca de un hombre que no reconocía. Alto, bien vestido, chaqueta oscura. Su mano descansaba en su cintura y ella no se apartaba. Ella se inclinaba. De hecho, de la misma manera que uno se inclina hacia el calor. Dijo algo que no pude oír y él sonrió, luego inclinó su cabeza hacia la de ella y luego la besó. No fue algo rápido, no fue un accidente confuso, un beso que tenía historia detrás. Me quedé allí durante 3 segundos completos. Mi cerebro seguía cargando la imagen como si no pudiera procesar el archivo. Mi esposa, las manos de otro hombre, ese patio, esas luces. Dejé mi botella de cerveza en la barandilla del patio sin hacer ruido. Me di la vuelta, caminé de regreso a través de la casa, pasé la música alta y los extraños que reían y la tabla de quesos a medio comer en la mesa del comedor, y salí por la puerta principal. No le dije una palabra a nadie. Conduje a casa solo en la oscuridad, ambas manos en el volante, la radio apagada. Las calles estaban tranquilas. Esperaba sentir algo explotar dentro de mí. Rabia, lágrimas, algo dramático. En cambio, solo había esta quietud fría y extendida, como hielo formándose sobre agua inmóvil. Aparqué en el camino de entrada,
Me senté en el coche por un momento, mirando la puerta del garaje, luego entré. Me serví un vaso de agua, lo bebí de pie en el fregadero, miré por la ventana de la cocina la luz del porche del vecino. Mi teléfono vibró alrededor de las 11:30. «Agnès, ¿a dónde fuiste?» «Te he estado buscando». Puse el teléfono boca abajo en la encimera y me fui a la cama. Ella llegó a casa en algún momento después de la medianoche. Escuché la puerta, escuché sus tacones en el suelo de madera, la escuché detenerse fuera del dormitorio. Mantuve mi respiración constante. Abrió la puerta, se quedó allí un momento, luego la cerró suavemente de nuevo. Me acosté en la oscuridad, completamente despierto, mirando el techo. Ya sabía lo que había visto. No necesitaba perseguirlo, gritar al respecto o exigir explicaciones a medianoche. Ya había terminado de perseguir cosas que huían de mí. El nombre me vino a la mente alrededor de las 2 de la mañana. Lo había visto una vez, una vista previa de texto que apareció en la pantalla del teléfono de Agnès unas 3 semanas antes mientras se estaba cargando en la encimera de la cocina. No le había prestado mucha atención en ese momento, solo un nombre, Marshall. Ahora significaba algo. Me levanté en silencio, fui a la sala de estar y me senté en la oscuridad durante mucho tiempo, no en espiral, solo pensando claramente, de la misma manera que un hombre piensa cuando la niebla finalmente se disipa y puede ver exactamente dónde está parado. No iba a explotar esa noche. Iba a ser inteligente al respecto. Y por la mañana, de una forma u otra, iba a obtener la verdad. Ya estaba levantado cuando ella llamó. Había dormido quizás 3 horas, y eso era generoso. A las 6:30, estaba en la cocina con una taza de café, viendo la luz temprana entrar por la ventana sobre el fregadero, organizando mis pensamientos de la misma manera que organizaba una falla del sistema en el trabajo. Metódicamente, sin pánico, identificar el problema, mapear el daño, decidir una respuesta. La llamada llegó a las 8:12. 3 golpes suaves como si no estuviera segura de tener derecho a tocar a su propia puerta. Caminé hacia la parte delantera de la casa y abrí sin dudarlo. Agnès estaba en el porche con la ropa de ayer. Su rímel corrido debajo de los ojos, su cabello recogido de forma irregular. Había estado llorando. Eso era obvio. Su barbilla tembló en el instante en que vio mi cara. «Eva». Su voz se quebró en una sola sílaba. «Por favor, ¿puedo entrar?» Me hice a un lado sin decir una palabra. Ella entró lentamente, abrazándose a sí misma, y se detuvo en el centro de la sala. Cerré la puerta y me quedé cerca de ella, brazos cruzados, observándola. No iba a facilitarle las cosas sentándome y pareciendo cómodo. «Sé lo que viste», comenzó Agnès, con la voz temblorosa. «Y sé que no hay nada que pueda decir ahora mismo». «¿Cuál es su nombre?», dije secamente. Ella parpadeó. «¿Qué?» «El hombre al que besabas». «¿Su nombre?» Una larga pausa. Su mandíbula se tensó y luego se relajó. «Marshall. Marshall Arwick. Trabaja en estrategia de marca. Es un cliente nuestro». Asentí lentamente, archivándolo. «¿Cuánto tiempo?» «Eva». «¿Cuánto tiempo, Agnès?» Ella apretó los labios. «Durante meses». «Durante meses». Lily acababa de cumplir 6 años hacía 4 meses. Habíamos tenido una fiesta de cumpleaños en el patio trasero con un pastel rosa y una piñata. Agnès se había parado a mi lado con el brazo alrededor de mi cintura para las fotos. «Durante meses, nunca quise que llegara tan lejos», dijo, con lágrimas derramándose ahora. «Quiero que sepas que empezó como. No se suponía que fuera algo serio». Dejé pasar un momento antes de hablar. «¿Sabes lo que encuentro interesante, Agnès? Estás aquí explicando lo que se suponía que fuera, no lo que fue, no lo que elegiste, solo tus intenciones originales como si eso cambiara algo». Ella se encogió. «No estoy tratando de poner excusas». «Entonces no lo hagas». Desdoblé mis brazos y me moví hacia la puerta de la cocina. «Vas a empacar una maleta. Puedes quedarte en casa de tu hermana o donde necesites ir, pero no te quedarás aquí mientras averiguo qué viene después. No puedes simplemente». Ella se detuvo.
Recalibró. Su voz bajó. ¿Qué hay de Lily? Lily está en casa de Curtis hasta mañana. Yo la recogeré. Puedes llamarla esta noche. La miré a los ojos. Pero no me voy a quedar aquí a tener una conversación sobre sentimientos mientras todavía estoy procesando el hecho de que me has estado mintiendo a la cara durante 4 meses. Algo cambió en su expresión. Luego, por un segundo, el destello más breve, el dolor fue reemplazado por algo más agudo. Sabes, si hubieras estado más presente. No lo hagas. Mi voz salió baja y uniforme, pero con el peso suficiente para que ella se detuviera. No intentes hacerme la razón por la que besaste a otra persona en una fiesta. Trabajé muchas horas para mantener a esta familia estable. Si tenías un problema con eso, tenías boca para decirlo. Lo que no tenías era permiso para ir a buscar a otra persona mientras yo no miraba. El silencio que siguió fue pesado. Agnes se quedó allí con lágrimas corriendo por su cara y nada más que decir. Finalmente, se giró hacia el pasillo y fue a empacar su maleta. Se fue en menos de 1 hora. Me quedé en la ventana delantera y vi su coche salir del camino de entrada. Luego volví a mi café. Se había enfriado. Lo vertí por el desagüe y me hice una taza fresca. Luego me senté y comencé a pensar en Marshall Hardwick. No estoy orgulloso de las siguientes 48 horas, pero tampoco me avergüenzo de ellas. No rompí nada. No llamé a Agnes 20 veces. No pasé por ninguna dirección por la noche como un hombre que pierde la cabeza. Lo que hice fue trabajar en el problema. Empecé con una laptop familiar. Agnes y yo compartíamos una cuenta de iCloud para fotos. Fotos de Lily, principalmente tomas de cumpleaños y eventos escolares. El tipo de cosas que crees que algún día guardarás en álbumes y nunca lo haces. La abrí el lunes por la mañana después de dejar a Lily en la escuela. Sentado en la mesa de la cocina con una segunda taza de café y la casa en silencio a mi alrededor. No esperaba mucho. Lo que encontré fue diferente. El flujo de fotos se remontaba a 14 meses. En los primeros meses, nada inusual. El recital de gimnasia de Lily. Un viaje que Agnes hizo a una conferencia en Dallas. Fotos de comida al azar. Pero luego, alrededor de la marca de los 10 meses, comenzó a surgir un patrón. Agnes con la cámara de su teléfono en ángulo bajo como si intentara capturar algo sin ser obvia al respecto. Fondos borrosos, iluminación de restaurante, y en 2 de ellas, parcialmente recortado pero inconfundible. Un hombre con una chaqueta oscura, la misma complexión, el mismo perfil. Marshall Hardwick. Hace 10 meses, no 4. Me recosté en mi silla y dejé que eso calara. Ella había mentido sobre la línea de tiempo. Por supuesto que sí. 4 meses era algo manejable, un error, un momento de debilidad, algo que teóricamente podría explicarse. 10 meses era una decisión. 10 meses era una vida paralela. Copié las fechas y anoté las ubicaciones basándome en los metadatos de las fotos. Algo que Agnes no sabía que yo podía leer. Un restaurante en la zona de Dedouman, un bar en South Congress. Una foto tomada cerca de Zilker Park un domingo por la tarde. Un domingo que recuerdo porque yo había estado solo en casa con Lily mientras Agnes tenía un brun de trabajo. Todavía estaba sentado allí cuando sonó mi teléfono. Boyd Stokes. Habíamos ido juntos a Riganic. Perdimos el contacto después de la universidad. Nos volvimos a conectar un par de años atrás cuando resultó que él tenía un pequeño café a 2 millas de mi oficina. Buen tipo, directo. Hey, amigo, dijo Boyd cuando contesté, necesito decirte algo. Lo he estado guardando y me ha estado carcomiendo. Me enderecé en la silla. Dímelo. Exhaló. Tu esposa ha estado viniendo al café con bastante regularidad durante los últimos meses. Siempre con el mismo tipo, alto, chaqueta oscura. Parecía que tenía dinero. Al principio no le di importancia. Pensé que era trabajo. Pero las últimas veces no era la forma en que la gente de trabajo se sienta junta. Evan, una pausa, debería haber llamado antes. Lo siento. ¿Cuántas veces? Pregunté en voz baja.
Al menos 6 que vi personalmente. Podrían ser más en los días que no estuve. 6 veces en el café de Boyd a 2 millas de mi oficina mientras yo estaba en mi escritorio ejecutando diagnósticos de servidores y pensando que mi esposa estaba en reuniones con clientes. Boyd, mantuve mi voz firme, necesito que hagas algo por mí. Si tienes algún tipo de grabación de seguridad de los últimos meses, puedes verificar. Ya la saqué, respondió. Tenía la sensación de que podrías preguntar. Tengo grabaciones claras de 4 visitas. Te enviaré lo que pueda compartir legalmente. Le di las gracias y colgué. Luego me senté en el silencio de mi cocina y pensé en 10 meses de mi vida desmantelados silenciosamente a mis espaldas mientras yo mantenía servidores y recogía a Lily de la escuela y me decía a mí mismo que todo era solo una temporada. Mi teléfono zumbó. Agnès, creo que deberíamos hablar. No una pelea, solo una charla. Puse el teléfono boca abajo y abrí mi laptop. Tenía una referencia de abogado de un colega cuyo divorcio había sido limpio y rápido hacía 2 años. Nunca pensé que lo necesitaría. Encontré una tarjeta de presentación en el cajón de mi escritorio. La volteé una vez en mis dedos y marqué. Sonó 2 veces antes de que una voz tranquila y profesional respondiera. Hendrix Family Lab. ¿En qué puedo ayudarle? Mi nombre es Evan Nolan, dije. Necesito programar una consulta. Curtis trajo a Lily a casa el domingo por la tarde, alrededor de las 5. Ella entró por la puerta principal como un pequeño huracán, la mochila rebotando, la cola de caballo medio deshecha, sosteniendo con ambas manos un dibujo de crayones que había hecho en casa del tío Curtis. Papi, mira. Es nuestra familia en la playa, aunque nunca hemos ido a la playa, pero quiero ir, así que lo dibujé de todos modos. Me agaché y tomé el dibujo con cuidado, estudiándolo. 4 figuras de palitos, una claramente más alta que las demás, una con un remolino de pelo amarillo, un garabato azul de océano bajo el sol con una cara sonriente. Esto es lo mejor que he visto, le dije y lo decía en serio. Ella sonrió, dejó caer su mochila y corrió a la cocina preguntando por la cena. Curtis se quedó en el umbral, observándome levantarme. Me leyó la cara como solo un hermano menor puede hacerlo. Como alguien que lee un idioma que conoce desde toda la vida. ¿Qué tan mal?, preguntó en voz baja. 10 meses, respondí con la misma quietud. No 4 como dijo ella. Él cerró los ojos brevemente. ¿Qué vas a hacer? Ya llamé a un abogado. Consulta el martes por la mañana. Doblé el dibujo de Lily y lo guardé en el bolsillo de mi camisa. Necesito que esto sea normal para ella el mayor tiempo posible. Tendrá preguntas muy pronto. Curtis asintió. Sin dudarlo. Lo que necesites. Lo sabes. Después de que se fue, preparé el plato favorito de Lily, pasta con mantequilla y parmesano, el tipo que ella llamaba el amarillo, y nos sentamos juntos en la mesa de la cocina mientras ella hablaba de todo y de nada. El tío Curtis la había dejado quedarse hasta tarde. Habían visto una película sobre un perro. El perro no murió, lo que ella consideró un triunfo personal. Escuché y sonreí e hice todas las preguntas correctas. Y luego, a mitad de la cena, ella levantó la vista de su plato con esa particular franqueza que tienen los niños de 6 años. Sin filtro, sin preámbulos, directo al grano. Papi, ¿dónde está mami? Dejé el tenedor lentamente. Mami se va a quedar un tiempo en casa de la tía Donna. Solo por unos días. Lily consideró esto, enrollando la pasta alrededor de su tenedor. ¿Por qué? Cosas de adultos, dije, nada de lo que tengas que preocuparte. Se quedó en silencio por un momento. Luego, es por el hombre. Todo en mí se quedó inmóvil. Mantuve mi voz firme. ¿Qué hombre? El hombre con el que mami estaba hablando en el parque. Lo dijo simplemente como un hecho, la forma en que los niños informan cosas que les parecen obvias. El alto con un abrigo oscuro. Dijo que era un amigo del trabajo. Fuimos a comer helado después, pero dijo que no te lo dijera porque era una sorpresa. Frunció ligeramente el ceño, pero no fue una sorpresa. Nunca te lo dijimos. Me senté frente a mi hija y sentí algo solidificarse dentro de mí. No exactamente ira,
sino una especie de certeza fría. La última pieza de un rompecabezas encajando en su lugar con un clic tranquilo y definitivo. Agnes había llevado a Marshall Arwick a menos de 20 pies de su hija, había usado a Lily como tapadera. Un viaje al parque, una salida inocente mientras ella jugaba a la casita con otro hombre. Y luego le había pedido a una niña de 6 años que guardara secretos a su padre. No hiciste nada malo, dije con cuidado. No estás en problemas. Me alegro de que me lo hayas dicho. Lily pareció aliviada. Bueno, ¿puedo comer más del tipo amarillo? Todo lo que quieras, le respondí y cogí la cuchara de servir con mano firme. Después de que Lily se acostó, me senté en la mesa de la cocina durante mucho tiempo. No estaba en un espiral. Estaba catalogando cada mentira, cada movimiento calculado, cada vez que Agnes me había mirado a los ojos con esa expresión suave y practicada mientras llevaba una vida separada en segundo plano. Y ahora esto. Usar a su hija como un accesorio, pedirle a Lily que guardara un secreto que no entendía. Saqué mi teléfono y escribí un mensaje a mi abogado. Nueva información relevante para el caso. ¿Podemos añadir tiempo a la consulta del martes? La respuesta llegó en minutos. Por supuesto, bloquearé una hora extra. Dejé el teléfono y miré el dibujo de Lily, todavía doblado en el bolsillo de mi camisa, 4 figuras en la playa. Un hijo sonriente. Algún día nos llevaría a la playa de verdad, solo nosotros dos si llegaba el caso, y empezaba a parecer que así sería. Saqué a Lily de la escuela el jueves y el viernes. No fue una decisión que me costara mucho. Llamé a la escuela el miércoles por la tarde, les dije que era un asunto familiar y reservé 2 noches en una pequeña posada en las afueras de Fredericksburg, un tranquilo pueblo de la región montañosa a 1 hora y media al oeste de Austin. Había pasado por allí una vez hace años y siempre había querido volver. Lily nunca había visto un viñedo en funcionamiento ni un campo de flores silvestres, y pensé que eso era algo que valía la pena arreglar. Salimos temprano el jueves por la mañana. Lily dormía en el asiento trasero con su conejo de peluche metido bajo la barbilla. La carretera se abría ante nosotros en la luz gris del amanecer. Conduje con la ventanilla ligeramente abierta y la radio baja, dejando que la ciudad quedara atrás. Cuando el sol salió correctamente, ya estábamos más allá de los suburbios y en campo abierto, el cielo enorme y pálido sobre las colinas cubiertas de cedros. Lily se despertó en algún lugar cerca de Dripping Springs, se sentó, miró por la ventanilla el paisaje que pasaba y dijo, «Esas son vacas de verdad». «Vacas muy reales», confirmé. «¿Saben que las estamos mirando?» «Probablemente no». Pareció satisfecha con eso y comenzó a narrar todo lo que veía durante los siguientes 40 minutos. La posada era pequeña, 8 habitaciones, un porche delantero con mecedoras, un gato llamado Hank que trataba a cada huésped como una pequeña molestia. Lily adoró a Hank de inmediato y pasó la mayor parte del jueves por la tarde siguiéndolo por la propiedad mientras él mostraba una completa indiferencia hacia su existencia. Me senté en el porche con una taza de café, observándola, sintiendo que algo en mi pecho se desataba lentamente. Caminamos por la calle principal de Fredericksburg esa tarde, visitamos una panadería alemana donde Lily eligió una galleta del tamaño de su cara, fisgoneamos en una tienda de antigüedades donde ella declaró que todo era viejo y raro, nos sentamos junto al arroyo al atardecer. Tirando pequeñas piedras al agua y viendo cómo se extendían las ondas. En la cena de esa noche en un pequeño restaurante de barbacoa de Texas con sillas que no combinaban y toallas de papel en la mesa, Lily comió la mitad de un plato de falda de res y declaró que era casi tan buena como la tuya, papi. Un gran elogio de una niña de 6 años. Lo acepté. Esa noche, después de que se durmió, acurrucada alrededor de un conejo, me senté en el pequeño balcón de nuestra habitación y dejé que la quietud me rodeara. Sin ruido de la ciudad, sin teléfonos zumbando, solo el oscuro campo montañoso y las estrellas esparcidas sobre nosotros en cantidades que nunca se ven en Austin. Pensé en la consulta que había traído el martes. Mi abogada, una mujer metódica llamada Janet Reeves, que tenía la energía tranquila de alguien que había escuchado todas las versiones de esta historia y no se inmutaba por ninguna de ellas, había escuchado todo, la cronología, las fotos, el metraje de Boyd, lo que Lily me había dicho en la cena. Había tomado notas sin reaccionar, y cuando terminé, me miró y dijo, «Ya has hecho el trabajo duro. Ahora, déjame hacer el mío». Ella iba a documentar la duración de la aventura y el incidente con Lily.
Señaló esto último como potencialmente significativo en cualquier discusión sobre la custodia. No para usarlo como arma, aclaró, sino porque los tribunales toman en serio la cuestión del juicio cuando hay niños de por medio. La decisión de Agnes de involucrar a Lily en su engaño iba a seguirla. No había llamado a Agnes desde el lunes. Ella me había enviado varios mensajes de texto, algunos suplicantes, otros que rozaban lo acusatorio. Un mensaje a las 2 de la mañana que leí y no respondí. También, según el asistente legal de Janet, que había hecho una verificación rápida, ya había consultado con un abogado propio, moviéndose rápido, lo que me dijo que estaba más preocupada por el resultado de lo que había dejado entrever. Bien. Miré al cielo y pensé en el negocio que nunca había iniciado porque Agnes había pasado años diciéndome que no estaba hecho para ello, que era un hombre de mantenimiento, no un constructor. Que algunos hombres simplemente se quedaban en su carril. Sentado en ese balcón en la oscuridad con mi hija respirando tranquilamente adentro y la región montañosa extendiéndose en todas direcciones, tomé una decisión. Cuando esto terminara, los abogados, el papeleo, todo el tedioso proceso, iba a iniciar el estudio. No para demostrarle nada a Agnes. Ella ya no sería la razón por la que yo construiría algo. Iba a hacerlo porque era mío y era el momento, y nadie iba a disuadirme de nuevo. Lily apareció en la puerta en pijama, arrastrando al conejo por una oreja. «Papi, no puedo dormir. ¿Puedo sentarme contigo?» Le empujé la segunda silla. «Ven aquí». Ella se subió, se metió los pies debajo y miró al cielo. «Hay tantas estrellas». «Sí», le respondí. «Realmente las hay». Nos sentamos juntos en la oscuridad un rato, mi hija y yo. Y por primera vez desde ese patio trasero en Terrytown, no me sentí como un hombre con el suelo hundiéndose bajo él. Me sentí como un hombre averiguando dónde quería pararse. Encontré a Marshall Hardwick un martes. No fue difícil. Agnes había dejado escapar su nombre y las imágenes de seguridad de Boyd me habían dado una mirada lo suficientemente clara de su cara como para que lo confirmara en LinkedIn en 20 minutos de sentarme en mi laptop. Director de estrategia de marca en una firma llamada Apex Creative Partners en el centro de Austin. 3 cuadras de Crestline Media. Foto de perfil pulcra. Muchas recomendaciones. El tipo de hombre que había dedicado una energía considerable a asegurarse de que el mundo supiera que era impresionante. No fui buscando una confrontación. Así no estoy hecho. Pero decidí en algún lugar entre Fredericksburg y casa que no iba a permitir que este hombre siguiera siendo una abstracción, un nombre en el metraje de Boyd, una silueta en un patio trasero. Necesitaba mirarlo, decir lo que tenía que decir y luego irme con la cabeza en alto. Aparqué en el garaje público adyacente al edificio de Apex Creative un martes por la tarde y esperé. Sabía, por el antiguo calendario de Agnes, todavía sincronizado con la cuenta familiar que había olvidado desconectar, que Marshall tenía un almuerzo con un cliente que duraba hasta las 2 la mayoría de los martes. A las 2:17, salió por la puerta del vestíbulo solo, con el teléfono en la mano, la chaqueta sobre un brazo, moviéndose con la confianza sin prisas de un hombre que nunca había tenido que responder por mucho. Salí de la sombra de una columna de soporte cuando pasó. Marshall Hardwick. Se giró, me miró. Algo se movió detrás de sus ojos. Reconocimiento quizás, o el instinto de un hombre que sabe que ha sido atrapado en algo y ha estado ensayando este momento en el fondo de su mente. Evan Nolan, dije. El marido de Agnes. Se enderezó ligeramente, ajustando su chaqueta sobre el brazo. Mira, comenzó. Su tono calibrado para sonar razonable, incluso comprensivo. Sé que esta situación es. No estoy aquí para pelear contigo. Mantuve mi voz nivelada, las manos en los bolsillos. Solo quiero que escuches algo de mí directamente, cara a cara, porque creo que deberías saber con qué tipo de hombre estás tratando. Él esperó, con la mandíbula tensa. Pasaste 10 meses con mi esposa. Te sentaste frente a ella en el café de Boyd 6 veces que yo sepa, probablemente más que no. Estuviste en un parque con mi hija de 6 años a quien se le pidió que guardara secretos a su padre por tu culpa. Hice una pausa, dejando que eso se asentara entre nosotros. Tengo documentación de la mayor parte. Mi abogado tiene el resto. Así que, cualquier versión de esta historia que te hayas estado contando, que fue casual,
que nadie estaba realmente sufriendo, que Agnès estaba infeliz y tú solo estabas llenando un espacio. Necesito que sepas que esa versión ha terminado. Ya no existe. La compostura de Marsal había desarrollado una pequeña pero visible fractura en los bordes. Todavía no hablaba. No me debes remordimiento, continué. No lo pido y no lo creería si lo ofrecieras. Lo que te digo es que te veo claramente, y lo que es más importante, mi abogada te ve claramente. Así que, si Agnès decide contar una historia sobre nuestro matrimonio que intente hacerme parecer la razón por la que esto sucedió. Entiende que todo lo que acabo de describir está en una carpeta en la oficina de Janet Reeves, listo para ser usado en el momento en que sea necesario. Mantuve su mirada un momento más. Eso es todo lo que vine a decir. Me di la vuelta y caminé de regreso hacia el ascensor sin esperar una respuesta. Detrás de mí, lo escuché empezar a decir algo, luego se detuvo. Las puertas del ascensor se abrieron. Entré y me di la vuelta. Él seguía parado en el mismo lugar, observándome. Dejé que las puertas se cerraran. Al bajar, noté que mis manos estaban completamente firmes. Sin temblores, sin descarga de adrenalina, solo una tranquila sensación de haber dicho exactamente lo que había que decir a la persona adecuada de la manera correcta. Algunos momentos te cuestan algo. Este me devolvió algo. Agnès llamó esa tarde. 3 veces en 20 minutos. Contesté la tercera. Fuiste a verlo. Su voz era tensa. Ira controlada superpuesta a lo que sonaba como pánico. Esforzándose por mantenerse a raya. No tenías derecho. Tenía todo el derecho, respondí con calma. Le hablé en un lugar público. No lo amenacé. Simplemente declaré hechos. Si eso te incomoda, Agnès, te pediría que reflexionaras sobre por qué es así. Silencio. Entonces esto va a hacer que todo sea más difícil. Tú lo hiciste todo más difícil, dije sin enojo. Solo estoy respondiendo a lo que construiste. Ella colgó. Puse el teléfono en el mostrador y fui a ver a Lily, que estaba en su habitación construyendo un elaborado fuerte con cojines de sofá y sábanas que aparentemente requerían una consulta estructural urgente de su padre. Pasé los siguientes 20 minutos siendo un consultor estructural. Fueron los mejores 20 minutos de mi semana. La mujer se llamaba Sofia Ope, y la conocí a través de la peor versión posible de humillación profesional. Mi portátil de trabajo había decidido el lunes después de mi regreso de Fredericksburg sufrir un fallo completo del sistema. Disco de arranque corrupto. 3 años de archivos de proyecto potencialmente perdidos. El tipo de desastre técnico que habría sido catastrófico si no hubiera sido un analista de sistemas que hacía copias de seguridad de todo compulsivamente. Aún así, el proceso de recuperación requería un software específico que no tenía licencia. Y el departamento de TI de la oficina satélite de Meridian Corp en Austin, atendido ese día por exactamente una persona, tampoco lo tenía. Esa persona era Sofia Ope, de 36 años, que aparentemente se había trasladado de la oficina de Denver hacía 2 meses y a quien de alguna manera no había conocido hasta que entré en el mostrador de ayuda con la apariencia de un hombre que no había dormido bien en 2 semanas. Tienes la mirada de 1000 yardas de alguien a quien acaba de fallarle la matriz RAID, dijo, levantando la vista de su monitor. Cierre de la corrupción del disco de arranque. Necesito una copia con licencia de Data RSU Pro y probablemente unas 4 horas. Inclinó la cabeza, estudiándome con la evaluación tranquila de alguien que realmente entendía lo que acababa de decir sobre la licencia. Acércate una silla. Trabajamos juntos en ello. Ella ejecutó el software de recuperación mientras yo mapeaba la estructura de la partición de memoria y lo que debería haber sido un desastre de 4 horas se resolvió en menos de 2. Sabía lo que hacía. Más que eso, trabajaba como yo, en silencio, de manera eficiente, sin comentarios innecesarios o el particular tipo de estar ocupado de forma performativa, que pasaba por competencia en la mayoría de los departamentos de TI corporativos. Cuando terminó, me entregó un informe de recuperación impreso y dijo, ¿café? Parece que podrías necesitarlo. Y sinceramente, he estado aquí desde las 6 y me estoy muriendo. Fuimos a la pequeña cafetería en la planta baja. Ella pidió café negro. Yo pedí lo mismo. Nos sentamos uno frente al otro en una mesa de esquina y hablamos durante 40 minutos.
Ella no preguntó por mi vida personal. Yo no la ofrecí. Hablamos de trabajo. El particular tipo de heroísmo invisible que definía el soporte de ti. La forma en que nadie notaba la infraestructura hasta que se rompía. La frustración específica de ser la persona que prevenía desastres de los que nadie se enteraba. Era divertida de una manera seca y económica. El tipo de humor que llegaba sin fanfarria y aterrizaba limpio. En algún momento, dijo, eres bueno en esto. Los diagnósticos, la forma en que mapeaste esa petición, eso no es el estándar de ti corporativo. ¿Has hecho trabajo independiente, o has estado planeando hacerlo? Lo he pensado, admití. He estado pensando en abrir un estudio, desarrollo web independiente, enfocado en pequeñas empresas, clientes locales que no pueden permitirse las grandes agencias. Ella levantó una ceja. ¿Qué te detiene? La respuesta honesta era, alguien pasó años diciéndome que no estaba hecho para ello. Lo que dije fue el momento. Estoy pasando por algunas cosas de la vida ahora mismo. Sofía asintió. Sin indagar. Sin mostrar preocupación. Solo aceptando la respuesta al pie de la letra. El momento generalmente se arregla solo cuando dejas de esperar permiso para moverte. Terminó su café y se levantó, recogiendo sus cosas. Por si sirve de algo, la forma en que abordaste esa recuperación hoy. Metódica, tranquila, sin movimientos en vano. Así es exactamente como se dirige un negocio. Ya tienes las habilidades. Solo te falta el cartel en la puerta. Lo dijo como si fuera una observación técnica. Ni halagos, ni ánimo diseñado para hacerme sentir mejor. Simplemente una evaluación de alguien que había mirado la evidencia y sacado una conclusión. La vi caminar de regreso hacia el ascensor y pensé en la última vez que alguien me había hablado de mis propias capacidades sin un trasfondo de condescendencia en cada palabra. Tuve que retroceder mucho para encontrarlo, más de lo que quería admitir. Esa tarde, abrí mi laptop y comencé a construir el plan de negocios que había esbozado 2 veces y abandonado otras 2. Esta vez, no lo cerré. Trabajé hasta la medianoche, luego lo repasé, delineando la estructura, las ofertas de servicios, los niveles de precios, el perfil del cliente objetivo, los costos iniciales, una proyección de flujo de caja a 6 meses. Los números eran sólidos. El plan era sólido. Siempre había sido sólido. Solo había necesitado que alguien dejara de echarle agua fría el tiempo suficiente para que yo lo viera con claridad. Agnès me envió un mensaje de texto a las 11:15. ¿Podemos hablar sobre el horario de Lily para la próxima semana, por favor? Le respondí, haz que tu abogado contacte a Janet Reeves. Ese es el proceso ahora. Luego volví al plan de negocios y seguí trabajando. El divorcio se finalizó un jueves gris de noviembre, 4 meses después de la fiesta en Terrytown. Janet Reeves había hecho exactamente lo que prometió. La cronología documentada, 10 meses, no 4, combinada con la decisión de Agnès de involucrar a Lily en su engaño, había moldeado el resultado de maneras que el abogado de Agnès no había podido contrarrestar por completo. Agnès obtuvo fines de semana alternos con Lily, supervisados inicialmente en casa de su hermana Donna mientras el tribunal evaluaba su juicio. Yo obtuve la custodia principal. La casa se quedó mía. Los gastos secretos de Agnès, 2 estancias en hoteles y una serie de cargos en restaurantes que había ocultado en una cuenta de tarjeta de crédito compartida, se tuvieron en cuenta en la división del acuerdo. Agnès había intentado un último empujón 2 semanas antes de la audiencia. Se había presentado sin avisar un domingo por la tarde mientras Lily dormía la siesta, parada en el porche delantero sin maquillaje y con una mirada ensayada de vulnerabilidad cruda que podría haberme funcionado hace 2 años. Necesito que me escuches, dijo. No como cliente de tu abogado, como tu esposa. Ex-esposa, respondí, apoyado en el marco de la puerta. Su expresión parpadeó. Evan, construimos algo real. Lily necesita a su familia unida. Lily necesita padres estables que no le pidan que guarde secretos, dije con calma. Tiene uno de esos. Estoy trabajando para asegurarme de que eso sea suficiente. La compostura de Agnès se desvaneció, y lo que se transparentó no fue dolor. Fue frustración.
La frustración de una mujer que había esperado un resultado diferente y no podía entender por qué sus herramientas habituales no funcionaban. Nunca estuviste realmente presente, dijo, con la voz más aguda. Incluso antes de todo esto, siempre estabas a medias en otro lugar. La miré por un largo momento. Estaba presente todas las mañanas. Le preparaba el desayuno a Lily. Todas las noches le leía para dormir. Todos los fines de semana estaba aquí mientras tú construías algo al margen. Me aparté del marco de la puerta y me enderecé. Si eso no es estar presente, Agnes. No sé qué palabra estás usando. Se fue sin decir una palabra más. Cerré la puerta, me quedé en el pasillo un momento y luego fui a ver a Lily. El jueves que se firmaron los papeles. Conduje directamente de la oficina de Janet a un pequeño espacio comercial en South Lamar que había estado mirando durante 2 meses. Un antiguo estudio de diseño gráfico, planta baja, buena luz natural. Alquiler mensual que podía cubrir con 2 clientes freelances sólidos. El propietario me recibió allí al mediodía. Firmé un contrato de arrendamiento antes de haber almorzado. Llamé a Curtis desde el estacionamiento. Está hecho, le dije, ambos. Una pausa, luego, ¿cuál se siente mejor? Lo pensé. Honestamente, más o menos lo mismo. Él se rió. Corta y genuina. Traeré cerveza esta noche. El estudio aún no tenía nombre cuando firmé el contrato de arrendamiento. Pasé 3 tardes a la semana revisando opciones, llenando páginas de cuadernos con combinaciones que sonaban demasiado corporativas o demasiado lindas. La 4ª tarde. Lily entró en la cocina mientras yo miraba mi cuaderno y preguntó qué estaba haciendo. Intentando ponerle nombre a mi nuevo negocio, le dije. Ella pensó en esto con la seriedad que aplicaba a la mayoría de las cosas. ¿Qué hace? Construyo sitios web para la gente que los necesita. Otra pausa. Llámalo los sitios web de papá. Lo escribí. Luego escribí el nombre real, Holland Web Studio, y lo circulé 2 veces. Limpio, directo, mío. Tuve mis 2 primeros clientes en 3 semanas de abrir. Ambos referidos a través de Boyd. Quien aparentemente había estado contándoles a los clientes sobre mi situación y mis planes de esa manera directa y no solicitada que tenía de abogar por la gente que le caía bien. Una panadería local necesitaba una reconstrucción completa de su sitio. Una oficina de abogados necesitaba una revisión del sistema de reservas. Ninguno de los proyectos era glamoroso. Ambos pagaron a tiempo. Agnes. Para su crédito. Se presentó a sus visitas programadas con Lily sin drama. Lo que fuera que había estado sucediendo entre ella y Marshall Hardwick aparentemente había seguido su curso natural. Curtis mencionó de pasada que había escuchado a través de un contacto mutuo que Marshall había pasado a otra persona en 6 semanas. No sentí satisfacción por eso. Lo que sentí fue una especie de reconocimiento distante. La confirmación de algo que ya había comprendido. Lily, por su parte, se estaba adaptando con la resiliencia de una niña a la que se le habían dado respuestas honestas y apropiadas para su edad, y un padre constante y firme en el centro de su vida diaria. Hacía preguntas a veces. ¿Por qué mamá y papá no vivían juntos, si eso alguna vez cambiaría? Y yo las respondía con la mayor veracidad posible sin cargarla con un peso que no necesitaba llevar. Una tarde a principios de diciembre, unas 8 semanas después de que se finalizara el divorcio. Estaba trabajando tarde en el estudio cuando Sofía pasó por allí. Me había enviado un mensaje de texto antes para decir que estaba cerca y si quería un café, y yo había dicho que sí sin pensarlo demasiado. Entró, miró el espacio, los 2 monitores. La pizarra cubierta de diagramas de arquitectura de sitios, la foto enmarcada de Lily en la esquina del escritorio, y dijo, ¿realmente lo hiciste? Te dije que lo haría. Me entregó un café y se sentó en la silla de cliente frente al escritorio, mirando la pizarra a cómo va. 2 clientes, ambos contentos, ambos pagando. Es un comienzo. Sofía asintió. El comienzo de todo. Todo lo demás es solo la continuación del comienzo. Hablamos durante 1 hora sobre el trabajo, sobre la industria, sobre un frustrante proyecto de infraestructura que ella estaba gestionando en Meridian y sobre el que yo tenía ideas que compartí libremente.
Fue fácil de la manera en que una buena conversación es fácil. Sin actuación, sin subtexto. Nadie gestionando las expectativas de nadie más. Cuando se fue, me senté en el estudio en silencio un rato mirando la pizarra. Luego miré la foto de Lily, luego el contrato de arrendamiento enmarcado en la pared porque lo había enmarcado por sugerencia de Curtis. Y no me arrepentía del todo de la decisión. Todavía tenía mucho que construir, pero lo estaba construyendo. Y eso, después de todo, se sentía como exactamente lo suficiente. 8 meses después de que se finalizara el divorcio, en un cálido sábado de finales de primavera. Llevé a Lily a Zilker Park. Era una de esas mañanas de Austin que te hacen olvidar los veranos. Viento ligero, cielo azul, el tipo de día que saca a la mitad de la ciudad. Lily tenía su cometa. Un dragón rojo y amarillo que le habían regalado por su cumpleaños y que llevaba 3 semanas pidiendo volar. Encontramos un buen tramo de césped abierto, lejos de los caminos principales. Y pasé 20 minutos corriendo con ella hasta que el dragón atrapó el viento y subió. Me entregó la cuerda una vez que estuvo estable y se quedó a mi lado observándolo. Con la cabeza inclinada hacia atrás. Entrecerrando los ojos contra el sol. La observé observarlo y sentí algo en mi pecho para lo que no tenía palabras. No felicidad exactamente, más bien una especie de rectitud, como estar en el lugar correcto en el momento correcto. Haciendo lo correcto. Holland Web Studio había conseguido 2 clientes adicionales el mes pasado. Ambos referencias orgánicas. También había conseguido un pequeño contrato de retención con un grupo de restaurantes local que quería mantenimiento continuo en 3 sitios. Los ingresos aún no reemplazaban mi salario de Meridian, pero iban en la dirección correcta. Y había calculado un camino realista de 18 meses hacia la independencia total. Todavía estaba en Meridian a tiempo parcial mientras el estudio se afianzaba, una elección deliberada, no una temerosa. Había una diferencia, y yo sabía cuál era. Lily tiró de la cuerda de la cometa y el dragón bajó. Luego volvió a subir. Ella se rió. Escuché pasos en el césped detrás de mí y me giré a medias, esperando a un corredor o un perro sin correa. No era ninguno de los dos. Era Marshall Arwick. Parecía diferente del estacionamiento, menos compuesto, menos pulcro. Llevaba ropa de fin de semana. Y algo en su cara había cambiado desde la última vez que lo había visto. Se detuvo a unos 6 pies de distancia, con las manos en los bolsillos, y me miró con una expresión que intentaba ser casual y no lo lograba del todo. Evan, asintió. Imaginé que tarde o temprano me encontraría contigo aquí. Agnes mencionó que vienes aquí con tu hija. Lo miré sin expresión. Marshall. Se aclaró la garganta. Sé que esto es extraño. Yo solo. Se detuvo, comenzó de nuevo. Agnes y yo ya no estamos juntos. No lo hemos estado por un tiempo. Y sinceramente, la forma en que fueron las cosas estos últimos meses. Hizo una pausa, frotándose la nuca. Ella ha sido diferente, difícil. Ya no puedo saber si lo que dice sobre cualquier situación es realmente lo que está sucediendo o si es su versión de lo que está sucediendo, que son 2 cosas diferentes. Ella me dijo cosas sobre ti, sobre tu matrimonio, que tomé al pie de la letra, y estoy empezando a pensar que no debería haberlo hecho. Lo dijo con el aire incierto de un hombre que había llegado a una conclusión incómoda y no estaba del todo seguro de qué hacer con ella. Lo miré por un momento. Luego le dije, déjame preguntarte algo, Marshall. Cuando conociste a Agnes, ¿qué te dijo ella sobre por qué su matrimonio no funcionaba? Él parpadeó. Ella dijo que eras distante. Desinteresado. Que ella había estado tratando de comunicarse contigo durante años. ¿Y tú lo creíste? Dije, con voz uniforme y sin prisa, que una mujer que estaba dispuesta a engañar a su marido durante 10 meses, usara a su hija de 6 años como tapadera y pedirle a esa misma hija que le mintiera a su padre. ¿Creíste que una mujer capaz de todo eso te estaba dando un relato directo de su matrimonio? Marshall me miró fijamente. Ella no cambió, Marshall, simplemente redirigió. Me volví hacia Lily y la cometa. Si te está haciendo lo mismo que me hizo a mí, ya sabes la respuesta. Solo viniste aquí esperando que te dijera algo diferente.
Un largo silencio. El viento se movió entre la hierba entre nosotros. Sí, dijo finalmente en voz baja. Supongo que sí. No respondía eso. No quedaba nada útil que decir. Después de un momento, escuché sus pasos alejándose por la hierba, cada vez más suaves, hasta que desaparecieron. Lily me miró. ¿Quién era ese? Nadie importante, le dije. Ella aceptó esto, volvió a mirar la cometa y me entregó la cuerda de nuevo. Tu turno de correr con ella, papi. Tomé la cuerda, empecé a correr y sentí que el dragón tiraba fuerte contra el viento y subía.